Vamos a hablar de trabajo y en realidad de la gran discusión que surge a partir del interés del Poder Ejecutivo de generar un nuevo marco en el plano de las relaciones laborales. Esta noche está aquí junto a nosotros, en Noticias a las 20:30, el doctor Matías Cremonte, que es la máxima autoridad que nuclea a los abogados laboralistas de la Argentina. Doctor, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, hay una gran discusión y el Ejecutivo considera que los cambios que pretende para la legislación laboral se hagan a través de un decreto, ¿sí? Y de hecho la CGT recurrió a la justicia y ahora tiene la posibilidad de que se dé esta discusión en la Corte Suprema de Justicia. El gobierno cuestiona este tipo de situaciones, este tipo de escenarios y tiene una mirada muy crítica del hecho. ¿Cómo lo observan ustedes? Vos esta semana estuviste en el Congreso también. Sí, primero hay un tema formal, que digamos, no es para nada razonable que por decreto de necesidad y urgencia se impulse una reforma laboral. Por eso creo que, aunque más no sea por ese motivo, la Corte Suprema no lo va a validar. Pero claro, el Congreso sí podría hacerlo, entonces hay una discusión de fondo y es si estas reformas que propone el gobierno son necesarias y sobre todo si son las que van a llegar al resultado que se propone. Porque no es una reforma que tiene objetivos ocultados, digamos, ¿no? O como a veces se sospecha, a pedido de las empresas o incluso hechas por abogados de empresas. El gobierno anunció el decreto, anunció las reformas y dijo que había una emergencia social, decreta la emergencia social y dice que hay salarios reales miserables, que 1/3 de la población trabajadora es pobre, que hay un desempleo muy bajo, pero que eso se explica por el altísimo empleo informal y por la precariedad laboral. Si ese es el problema, que coincidimos, lo que está proponiendo para reformar la legislación laboral no va a llevar a ese resultado nunca. Esa es nuestra crítica principal. Y lo decimos por ahí no solo por una convicción, sino habiendo analizado otras reformas laborales de esas características en América Latina y en el mundo, donde, por ejemplo, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, que depende de Naciones Unidas, un organismo muy serio, pero que además está representado por los empleadores y los trabajadores y los gobiernos de todo el mundo, no solamente por técnicos, analizó 65 reformas laborales, en 65 países reformas laborales, y llegó a la conclusión de que en todas las que eran regresivas, es decir, como es esta, no hubo una modificación positiva en los indicadores, ni sociales ni económicos. Ahí está una crítica muy fuerte. Ahora, doctor, ¿vos de todas maneras considerás que se puede modernizar el sistema para generar mejores condiciones para la empleabilidad o no? Bueno, lo dijo el presidente. Discutir la reforma laboral, discutir reformas legislativas o incluso a través de los convenios colectivos, que ocurre todos los días. En los convenios sí hay mucha discusión. Claro, Digo, más allá de cada convenio, ¿se podría favorecer? Porque entre el sector empresario y de trabajadores se han cambiado muchos convenios colectivos de trabajo. Pero más allá de eso y pensando en un nuevo escenario y sobre todo pensando en que el 40% de los argentinos trabajan negro, ¿no? ¿Se puede generar desde el Poder Ejecutivo una alternativa de mejores condiciones de trabajo? Todo se puede mejorar. Por ejemplo, hasta hace no mucho se discutía que la jornada de trabajo en Argentina hace 100 años que es 48 horas y se planteaba reducirla, adecuarla a otros regímenes. También hace 50 años que hay una licencia por paternidad de 48 horas, cuando la de la mujer es lógicamente de 90 días. También se discutía que esa licencia puede ser tomada por el padre o por la madre. Hay un montón de modelos en el mundo para discutir cuestiones. Lo que tiene que ver con el empleo legal, lo que tiene que ver con la posibilidad de registrar, desde luego que hay que buscar alguna política porque no funciona la que está. Pero lo que no funciona, lo que de ninguna manera va a llegar a un mejor resultado es eliminar las sanciones, que es lo que se propone, para aquel empleador ilegal que no registre una relación laboral. Si se elimina cualquier penalidad, da lo mismo contratar en blanco que contratar en negro y por ende, en todo caso, lo que va a crecer es el empleo no registrado. Es raro que crezca el empleo registrado si no tiene ninguna consecuencia. Matías, el 24 de enero hay un paro general convocado por la CGT y el gobierno está diciendo que los estatales que adhieran van a tener descontado el día de su salario. ¿Es constitucional eso? Lo único constitucional es el derecho de huelga. Luego todo lo que se desprende de eso son interpretaciones, son pensamientos, son posiciones doctrinarias, jurisprudencia. Por lo tanto vas a encontrar quien te diga que sí y quien te diga que no. Yo creo que en este caso, donde es una huelga que podemos definir como defensiva
Es decir, frente a un atraso salarial, contra una reforma laboral, o en el caso de los empleados públicos, que atenta directamente, y esto está en la ley ómnibus, contra la estabilidad del empleo público, es una reacción defensiva, y uno puede decir, bueno, esto está impulsado o empujado por el gobierno, entonces ahí no correspondería el descuento, pero vas a encontrar quien te diga lo contrario, ¿no? ¿Cómo estás observando la decisión que tomó la Unión Industrial Argentina de participar como amicus curiae en la justicia, respaldando la posición del Ejecutivo, buscando una nueva política de contrataciones? Primero un comentario que no puedo dejar pasar. Pareciera que es juez y parte, porque todo indica, los trascendidos, propios funcionarios lo comentaron ya, varios estudios corporativos de la Unión Industrial Argentina son los que redactaron eso. Entonces, no es tan claro que puedan presentarse como un tercero desinteresado, sino que son realmente parte interesada. Más allá de eso, me parece muy bien, y creo que todos debieran presentarse. Todos los actores sociales con algún interés pueden presentarse. De todos modos, no lo pueden hacer cuando quieran. El anuncio de la Unión Industrial carece un poquito de sentido de la legalidad. La Corte Suprema primero debe receptar el trámite y luego aceptar la posibilidad de que se presenten amigos del tribunal, amicus curiae, y ahí en todo caso hacerlo. Pero en ese caso me parece bien que se presente la Unión Industrial y todos los actores sociales que tengan algo que decir. ¿Qué respuesta le podés dar a todos aquellos sectores de la producción que sostienen que no contratan trabajadores porque le temen a la industria del juicio? Dice, si en una pyme contratan trabajadores es como entregar la llave. Viste que hay todo un sector que piensa esto. ¿Qué piensan ustedes? Que no es cierto. Que no es cierto, y eso es comprobable estadísticamente. Si uno contrasta el casi 40% del mercado de trabajo que está efectivamente en la ilegalidad, no está registrado, son 6 millones de personas, esos son 6 millones de juicios potenciales y en realidad no llega al 0,1% de esa ilegalidad lo que finalmente termina litigándose, convirtiéndose en un juicio laboral. Entonces, no es cierto que sea un gran problema. Ahora, lo dijo el presidente Milei, los salarios reales hoy son miserables y lo que se llama costo laboral es una proporción del salario. Yo creo que las pequeñas empresas, las medianas, todas, pero sobre todo las pequeñas, hoy, si uno hace una encuesta, ¿cuáles son sus mayores problemas? Debe estar de los más alejado de los primeros, el tema de los salarios o el tema del costo laboral por un tema proporcional. Fijémonos cuánto han aumentado los alquileres para todo pequeño comercio, o los servicios, o el costo del dinero. No hay una política de crédito a la producción, que habilite inversiones. En todo caso, creo que sí, y además, por supuesto, la alta inflación que va a generar un retraimiento de la economía, esto también va a atentar contra el comercio y la pequeña empresa. Creo que en todo caso no es un problema del costo laboral o los potenciales juicios, sino muchos otros, y efectivamente va a haber problemas, ¿no? Y respecto de lo que es la inflación del año 2023 y la perspectiva de qué va a pasar con la inflación en este primer trimestre, ¿en cuánto quedarían desfasados aquellos salarios que son de convenio? ¿Y qué pasa con el sector que es informal y quiere ser un trabajador de primera línea en la Argentina? Hay que reconocer que por ahora el gobierno nacional no ha puesto ninguna limitación en la negociación colectiva, digamos, ¿no? Más allá de la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría, quien quiere hoy reabrir su paritaria tiene permitido hacerlo y depende de su capacidad, las relaciones de fuerza que tenga con ese sector o con la Cámara Empresaria, podrá negociar. Hoy es una responsabilidad de los sindicatos que los salarios no pierdan poder adquisitivo o incluso lo recuperen. El sector informal no es cierto que no tiene ningún aumento, siempre hay una relación con los aumentos que en la misma actividad se dan en el marco de las paritarias y la negociación colectiva. Pero bueno, es un poco como hablar del dólar blue, o peor aún, del precio de alguna mercadería totalmente ilegal o robada, porque el empleo no registrado es ilegal y el salario que le corresponde a todos esos trabajadores de esa actividad es el del convenio colectivo de esa actividad, ¿no? Aunque no estén registrados. Bien, es el doctor Matías Cremonte, es el titular del Centro de Abogados Laboralistas de la Argentina. Hoy distintos sectores han pedido al gobierno la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Es un tema que va a tener un próximo debate seguramente. Está íntimamente ligado al valor de programas sociales. El 24 vamos a tener
un paro con movilización de la CGT. Hay mucho por debatir en el campo laboral, así es que le agradecemos mucho que esta noche haya estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación.